Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Bueno, pues la verdad es que os comento que estamos a punto de finalizar el año, pero y aprovecho, bueno, o sea, creo que esto lo podemos utilizar siempre que empecemos un nuevo ciclo, pero de lo que voy a hablar en concreto es de cómo trascender el ego. Sí, esa parte de nosotros que todos tenemos, ¿no? Pero que muchas veces también cuando abruma, cuando toma demasiada espacio en nuestra mente, pues a veces nos hace desconectarnos de nuestra esencia, ¿no? Entonces, os voy a hablar precisamente de eso, de la sanación del ego al empezar un nuevo ciclo, y qué mejor cuando vamos a empezar un nuevo año. Pero yo os digo, esto en realidad lo podemos aplicar siempre. También os comento que esto está basado, bueno, yo ahora mismo, la verdad, os soy sincera, yo estoy estudiando teología en la universidad también, haciendo unos cursos. He estado muy en contacto con monjes budistas y también está, digamos, basado en el libro Un curso de milagros, ¿no? Muy interesante. Entonces, aquí, digamos, es de encontrar digamos, vamos a ver, la verdad en el sentido objetiva, ¿no? Por eso, digamos, no me ciño a una línea solo, sino que intento encontrar, pues, la verdad, ¿no? O sea, lo que yo considero que es la verdad, por supuesto, porque todos tenemos la conciencia sesgada por la perspectiva, ¿no?, que tomamos. Bueno, la observación, porque somos observadores de nuestra realidad, ¿vale? Bueno, como ya os digo, está basado en lo que os he dicho, en un curso de milagros, pero también estudios teológicos y psicológicos también, así como, bueno, pues a mí me interesa mucho, por ejemplo, el budismo también. Vale, entonces, ¿cómo podemos sanar el ego, la sanación del ego? ¿Cómo podemos llegar a trascender el ego al empezar un nuevo ciclo? Es importante hacer un balance del pasado, ya os digo, pero sobre todo os voy a dar los puntos, 8 puntos, que creo que es importante, ¿no? Ahora que vamos a empezar precisamente un nuevo ciclo, un nuevo año. Bueno, punto número uno es tomar conciencia de que el ego es parte de nuestra realidad, de nuestra experiencia como seres humanos. Es, digamos, él cumple una función, es importante desde este punto de vista, ¿no? Pero no hay que confundirlo, no hay que identificarse tanto con el ego que, digamos, pierdas el contacto con tu verdadera esencia, que es digamos, tu alma, tu esencia trascendental. Entonces, teniendo en cuenta que en realidad lo que somos es conciencia, viviendo una experiencia terrenal, pues a nivel, digamos, práctico, lo que yo os aconsejo de que observéis a vuestro ego sin miedo, no hay que tener miedo al miedo, no hay que tenerle miedo al ego. El ego lo tenemos todos. O sea, el ser humano tiene el ego porque si no, no estaría en este plano terrenal. O sea que observa tus pensamientos, tus emociones, cómo todo está tan sesgado desde tu observación. Observa también tu comportamiento sin juzgar. Obsérvalo. O sea, toma esa distancia. Eh, Sabiendo que tú no eres eso, que no tienes por qué identificarte ni con tus actos, ni con tus pensamientos, ni siquiera con tus sentimientos. Tu supraconciencia va mucho más allá, que es, digamos, tu esencia, ¿no? Entonces, importante que observes al ego, o sea, cómo te identificas con tus emociones, con tus pensamientos, con tus actos, cómo realmente todo está sesgado a través de tu ego, de nuestro ego, e intenta ser objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Tomar distancia sin juzgar.
Y esto nos va a ayudar, este punto nos va a ayudar a darnos cuenta de que todo en realidad está interrelacionado, que todo pasa por algo, porque estamos en conexión con nuestra mente intuitiva que nos dice, ¿no? O sea, lo tenemos, o sea, desde la lógica con la que estamos conectados, que todo, a todo efecto les proviene de una causa, la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, todo está interrelacionado y que en realidad solamente me estoy viendo a mí porque estoy viendo todo desde mi prisma egoico. Entonces, ¿cómo podemos trascender el ego? En pocas palabras, observándolo sin miedo, sin juzgar y también sin identificación. O sea, poniendo al ego, digamos, en su lugar, sabiendo que tiene un papel, pero que tú no eres tu ego, tú no eres con lo que identificas, tú no eres tu nombre, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tus pensamientos, forman parte de ti en este plano terrenal, pero tú eres mucho más. Mucho más, tú eres conciencia, infoconciencia, ¿no? Infoenergía. Segundo punto para trascender el ego, pero estamos hablando el ego como sistema de pensamiento erróneo, que digamos que nos conecta con el miedo, que no nos hace conectar con nuestra esencia, ¿no? Pues ¿cómo lo podemos hacer desde, ya habiendo tomado conciencia de que no somos esa identificación, ese ego, ¿no? Que nos quiere identificar con algo, ¿no? Bueno, pues el segundo punto es el autoperdón. El autoperdón, pero yo diría más, y esto digamos me lo dijo incluso un monje budista, incluso más que llamarle perdón, se le llamaría, porque realmente no hay nada de lo que pedir perdón en realidad. Digamos que te das cuenta de que lo pudiste hacer mejor, digamos es una especie de remordimiento. Entonces, perdón en el sentido de sanación, digamos de limpieza, de algo que a lo mejor se podría haber hecho, de aprendizaje, pero no de perdón en el sentido de castigo. Por lo cual, más bien está relacionado con el reconocimiento de la lección aprendida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el ego, lo que os decía, el ego siempre nos conecta a esa parte de nuestra mente que nos conecta con el juicio y el castigo. Entonces, sí, por eso la palabra perdón, sobre todo en el cristianismo o catolicismo, pues se relaciona muchas veces con el castigo, digamos la penitencia y digamos la culpa, y más bien es reconocernos que somos inocentes, reconocernos que no lo supimos hacer mejor. Entonces es más bien esa toma de conciencia de que lo pudimos hacer de otra manera, pero que en ese momento no lo supimos hacer mejor, ¿no? Y ver nuestro ego desde la comprensión y la compasión, ¿vale? Eso también nos lleva al tercer punto. ¿Y el tercer punto cuál es? Bueno, pues el tercer punto es del ego, porque lo que estamos hablando aquí es de cómo trascender el ego. Pues lo trascendemos desde la aceptación, ¿no? ¿Por qué? Porque el ego es parte de la experiencia humana, por eso nadie está libre, con perdón, entre comillas, y lo digo de comillas de verdad, nadie está libre de pecado, o sea, entre comillas, por favor. Es parte de la experiencia humana. El ego realmente no te define, no es tu verdadera identidad, aunque te identifiques con ello, sino que realmente lo que tú eres es conciencia, info, energía, porque todo es energía, pero digamos que la conciencia es una información, o sea, es información, ¿no? De la que te das cuenta, ¿no? Es conciencia, ¿no? Muy bien, entonces, aceptación de que el ego es parte de la experiencia humana para, digamos, vivir en esta dimensión, en esta experiencia humana, ¿vale? Entonces lo aceptamos desde la aceptación, porque al aceptar, contrariamente a lo que para mí más bien, yo diría, al dejar fluir, al no ponerte en resistencia te libera, porque digamos,
a lo que te resistes persiste, como decía Carl Gustav Jung. Entonces, si tú no te resistes, al final lo que va a hacer es que se diluye, ¿no? Muy bien, vale. Estoy hablando a nivel metafórico. Quiero decir que al final, pues no creas tú una polaridad y entonces se deshace, ¿no? Porque no hay ninguna resistencia. Entonces, la aceptación del ego como parte de la experiencia humana. Cuarto, esta es una palabra muy buena, es la de la responsabilidad en vez de la culpa, ¿eh? Porque sabiendo que siempre tenemos una elección, que realmente nosotros creamos nuestro mundo, que pienso, luego creo mi realidad. Somos, el ser humano tiene esta libertad de elegir entre su sistema de pensamiento correcto o erróneo, y que siempre tenemos la posibilidad de cómo reaccionar sin buscar la justificación en el otro, ¿no? Entonces, no, digamos proyectando o creyendo que hay una realidad fuera, sino que digamos, la reacción o la forma de reaccionar ante la vida está en ti, ¿no? Digamos, ¿entendéis lo que quiero decir? Por eso es importante aquí entender que todo lo que hacemos es nuestra absoluta responsabilidad. Eso sí, consciente o inconscientemente. Por eso, hasta que tú realmente no tomes conciencia de tus patrones y lo que te mueve, pues no vas a ser realmente libre, ¿no? Porque muchas veces lo que nos mueve es el inconsciente. Entonces, saber que es una elección, lo que pasa que a veces esas elecciones que tomamos son parte de, digamos, de los patrones inconscientes, de los programas inconscientes que nos bloquean. Quinto que nos va a ayudar, digamos, para trascender el ego en una época que estamos viviendo, es la de la atención plena. ¿Por qué? Porque la atención plena nos conecta con el presente, es el aquí y el ahora, ¿no? Sin juzgar. De hecho, el sufrimiento viene, como decía Buda, del pasado. Entonces, o preocupaciones del futuro. Si tú realmente vives el presente, fluyes con él. Eso no quiere decir que no sepas asumir recompensas a largo plazo o que no tengas planes de... Pero me refiero al hecho de saber tener tu mente enfocada en el presente, o sea, y no estar, digamos, vivir el presente desde el miedo. Eso no quiere decir que no te recuerdes el pasado, ni quiere decir que no tengas planes de futuro, sino que vivir el presente, digamos, desde el amor, desde, digamos, la aceptación, ¿no? Aceptación, es eso, realmente. Para mí realmente es eso lo que es el mindfulness. No quiere decir que te olvides todo, porque si os dais cuenta, el presente es, digamos, como una especie es una futurización del presente conectado con el pasado, ¿no? Pero realmente es mejor a veces parar un poco el carro y poner la atención plena en el presente, dejándolo fluir, sin vivir este momento presente desde la aceptación, desde el amor y no desde el miedo. Yo diría, eso yo creo que es, porque si no puede dar lugar a muchas confusiones. Hoy, por cierto, está lloviendo. Bueno, entonces la atención plena, lo que os decía, observación sin juzgar del momento presente, del aquí y ahora, por eso, sin miedo, porque hay dos maneras de vivir, que es con miedo, desde el ego o desde el amor, ¿no? Y es eso, pues eso, porque el ego lo que quiere siempre es que estemos conectados con el pasado, vivir preocupados desde el miedo o también con la vista puestas al futuro, ¿no? Desde la preocupación. ¿Por qué? Porque la función del ego es protegernos. Lo que pasa que hay veces que se pasa de rosca, ¿no? Bueno, pues sexto, algo que también nos va a hacer sanarnos de nuestro ego, es el desapego, ¿no? Porque otra vez, el ego lo que quiere es vivir desde el miedo, que a veces, y el miedo tiene también su función, es lo que os decía, pero es que se trata de encontrar ese equilibrio, ese balance, ¿no?
Entonces, cuando ese desapego, ese apego es bloqueante, que no te deja fluir, entonces digamos que es un apego tóxico, ¿no? Todo al final se trata de encontrar el equilibrio entre las polaridades, ¿no? Y es en ese desapego, que ya os digo, no se trata, yo no estoy hablando ni de ser... o sea, ya te digo, siempre se trata de encontrar ese equilibrio, ¿eh? Ese desapego al miedo, ¿no? Al vivir desde la vida, desde la fe, desde el amor, nos lleva a la paz. Por eso, cuando estés preocupado, vuelve siempre al presente, siente tu cuerpo, ¿eh? Y conéctate con la paz que tú eres, el amor que tú ya eres. Y aquí, bueno, aquí voy a añadir una cosa que a mí me parece súper interesante, es lo que decían los filósofos griegos, pues que acepta lo que... Hay cosas en la vida que puedes aceptar y cosas que no. Entonces, las cosas que no puedas cambiar, pues simplemente pues, es aceptarlas. La vida tiene eso, o sea, acepta, cambia lo que puedas cambiar y acepta lo que no puedas cambiar. Bueno, de hecho también, por cierto, esto se dice en la Asociación de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Muy bien, los estoicos, los filósofos estoicos. Muy bien, entonces desapego a todo aquello que realmente no puedas cambiar. Que tú puedes cambiar algo que realmente puedes hacer desde tu yo, desde toda tu energía, puedes mejorar el presente, hazlo. Hasta tus límites, reconoce tus límites y luego desapégate. Luego suelto y confío. Pero hasta ahí actúa todo lo que tengas que actuar, da todo de ti. Y ya séptimo, quedan dos nada más, es el amor incondicional, a ti mismo, al mundo. ¿Y por qué? Porque otra vez, ¿cómo trascendemos el ego? El ego siempre vive desde el amor condicionado. Es, digamos, un chantaje emocional. Entonces, todo lo que sea amor manipulado, o sea, digamos, una especie de relación especial, pues eso nos va a llevar otra vez digamos, al ego, digamos, al ego tóxico y no nos va a llevar al amor incondicional, ¿vale? Entonces, el amor incondicional significa no vivir la vida desde el miedo, no vivir tus relaciones desde el miedo, sino desde la aceptación del amor y entendiendo de que ese amor incondicional pues es a ti mismo y a todo, digamos, porque todo está interrelacionado en el universo. Por eso yo os digo, todos venimos, absolutamente todos, de la misma partícula del Big Bang, o como se llame, y a partir de ahí, bueno, pues estamos manifestados en diferentes formas, colores, etcétera, etcétera, en una materia, pero en realidad somos mucho más que todo ello, ¿no? Entonces, conecta con tu amor incondicional, la mejor manera de trascender el ego, porque el ego, ya os digo una vez más, lo que quiere es ese amor condicionado, te quiero sí, si tú haces esto, hago esto sí, y eso no es el amor incondicional. Entonces, si queréis trascender el ego, conéctate con el amor incondicional a ti mismo y a todo el universo. Porque estamos, como ya os digo, interrelacionados. Y luego ya, eso sí que ya también os digo, es que si queremos trascender el ego, lo que tenemos que hacer es practicar. ¿Y por qué? Porque digamos que tenemos como diferentes compartimentos en nuestra mente y que, digamos, actuamos mucho por programas y autopiloto. Entonces ya de por sí mismo siempre vamos a tender a volver al mismo programa egoico. Entonces, digamos que de alguna manera para obtener la maestría tenemos que tener, digamos, buenas prácticas, buenas rutinas, porque digamos que hay, digamos, esa dicotomía entre, digamos, a veces lo que queremos ser, lo que sabemos que está bien y esas fuerzas, digamos, internas, egoicas, que están en contradicción. Digamos que estamos en una contradicción, ¿no?
La mente es la loca de la casa, como decía Santa Teresa de Jesús. Entonces os digo, tener siempre vuestras rutinas. Yo he hablado mucho en mi canal de buenas rutinas para, digamos, estar siempre otra vez en contacto y trascender nuestra parte egoica, ¿no? Entre otras, la oración, pedirle al universo, la meditación, incluso el ayuno de vez en cuando, pues nos ayuda, o sea, incluso, digamos, trascender el ego lo podemos trascender de muchas maneras, la caridad también, el voluntariado, y entonces, pues vamos a, de esa manera, a trascender el ego mucho mejor. Al final, ¿de qué se trata? Se trata de encontrar un equilibrio, de saber vivir esta experiencia terrenal desde sí, desde tu ego, pero un ego equilibrado, ¿vale? Bueno, pues nada, eso sí, me encantaría que lo compartierais, que hagáis balance de vuestro año, que aprendáis, que no os atormentéis con vuestros errores, que os perdonéis, que os arrepintáis, pero entendiendo de que sois amor. Y bueno, pues nada, si os ha gustado, un like y nos vemos. Un besito, chao. Por cierto, antes de que os deje, ¿y tú qué piensas hacer para trascender tu ego? Ya os digo, llegar a ese equilibrio que es a lo que debemos de aspirar. Ahora sí, hasta luego y feliz año. Chao.